Hola, hola, ¿cómo están? Este canal se llama Logosomnia, mi nombre es Luis Ignacio Betancourt y aquí, para quienes no hayan visto videos de mi canal, me ocupo de hablar de temas relacionados con la filosofía, con la literatura, con las ciencias sociales y con las llamadas humanidades en general. Hoy voy a ocuparme de un tema del cual no suelo ocuparme. Voy a ocuparme de un tema que podría ser enmarcado o que podría ser clasificado como un tema propio de lo que entendemos por crítica cultural. Si bien es cierto que la crítica cultural no se decanta por ninguna disciplina científica, ni se rige por la metodología de determinado campo del saber, sí tiene la capacidad de concentrarse en algún fenómeno cultural en particular y de estudiarlo a fondo. Hace algún tiempo, hace un par de meses, cuando mi país, Venezuela, el país donde nací, pasaba por la intervención militar estadounidense, se me ocurrió hacer un video acerca de Venezuela, país donde ya no resido, hoy en día resido en Buenos Aires, pero país al fin y al cabo con el cual me siento estrechamente vinculado. En aquel entonces, de hecho, hice un comunicado en Instagram diciendo que me ocuparía de hacer un video acerca de Venezuela. En ningún momento se me ocurrió hacer un video de tipo coyuntural. Nunca quise hacer un video informativo que pretendiera ocuparse de todo el problema en su totalidad y en toda su complejidad. Esto es un problema que se remonta a años atrás, es un problema que lleva décadas, por no decir siglos. Si queremos realmente entender la crisis que lleva viviendo mi país durante ya décadas, es necesario hacer un recuento histórico del cual no sería capaz. Y además, un video como este no es el lugar propicio para tratar temas así. Habría que escribir un tratado, un enorme libro plagado de referencias, de conocimientos históricos, de los cuales carezco. Creo que solamente un opinólogo se atrevería a explicar lo que está sucediendo en un video de YouTube, y solamente un gran intelectual que estuviese versado en múltiples campos del saber, una persona realmente interdisciplinaria, un polímata, sería capaz de ocuparse de este problema o de tomar este problema por todas sus aristas. Así que lo que me propongo aquí es tomar un pequeño objeto de la cultura que me parece representativo de algo, de alguna de las cosas que hoy suceden en Venezuela, con el propósito de estudiar este objeto hasta revelar algo acerca de mi país, hasta arrojar algo de luz sobre el problema que hoy aqueja a los venezolanos. El objeto que he decidido escoger para someterlo a un análisis y a una interpretación es un objeto que podría parecer sumamente banal. Se trata de un anuncio publicitario audiovisual llevado a cabo en el año 2021, o al menos publicado en el año 2021. Es un anuncio publicitario que hizo una compañía encargada de blindajes de automóviles llamada Luxury Armor. Esta empresa se ubica en la ciudad de Caracas, en Venezuela, en la ciudad capital, donde yo nací. Una de las cosas que llama la atención
de que utilice este video como muestra de un país, como objeto representativo de una amplia realidad cultural, es que se trata de un objeto creado desde la empresa privada. Es decir, se trata de un objeto comercial. A partir de este objeto pretendo entender en parte el fenómeno llamado chavismo. Sabemos que el fenómeno llamado chavismo ha sido un fenómeno estatal, gubernamental, oficialista y supuestamente ligado al sector público, lo cual es extremadamente cuestionable. Por eso llama muchísimo la atención que utilice yo un objeto proveniente del sector empresarial, del sector privado, para estudiar el fenómeno del chavismo. Y es que lo que me propongo hacer tiene que ver con una transformación en el fenómeno que conocemos como chavismo. Una transformación que ha sido sobre todo estética. Como dije, el video o la pieza publicitaria, el anuncio publicitario audiovisual al cual me refiero y el cual pretendo estudiar, fue un video publicado en el año 2021. Un año en el que Venezuela vivía una situación muy particular. Recuerdo que en aquel entonces, en la cultura popular venezolana, corría de boca a boca una frase, una suerte de eslogan, que se convirtió en una frase representativa de un momento muy breve. La gente solía decir: Venezuela se arregló. Tras haber pasado décadas en la más terrible miseria, sin poder siquiera acceder a productos de la llamada cesta básica, después de haber pasado años, después de haber sufrido años de desabastecimiento, los venezolanos comenzaban a ver, por esa época, en el año 2021, cierta apariencia de prosperidad. Y digo apariencia porque lo que ocurría en un nivel superficial realmente no se correspondía con una mejora en las condiciones económicas y culturales reales del país. El país seguía siendo tan o más paupérrimo a nivel social y económico como anteriormente. Sin embargo, la gente creía que la fachada, la mascarada que se le ofrecía era síntoma de un verdadero progreso. Era síntoma de que los peores tiempos, de que los tiempos más oscuros habían pasado. En aquel entonces, en el año 2021, si mal no recuerdo, no solamente comenzaba a repetirse la famosa frase Venezuela se arregló, también comenzaba a llamarse a Venezuela con el pintoresco nombre de Bodegonzuela, porque en ese entonces comenzaron a aparecer una serie de negocios, de supermercados que vendían productos importados, que vendían productos que antes no se conseguían a causa del desabastecimiento. Por supuesto, estos productos se conseguían en algunos casos a un precio muy alto que solo un porcentaje muy pequeño de la población podía permitirse.
Eh, Sin embargo, lo cierto es que al menos parecía que la situación del desabastecimiento había desaparecido. También comenzaron a construirse una serie de edificios fastuosos, tales como el edificio Avanti, ubicado en la urbanización de Las Mercedes en Caracas. Un edificio que continúa allí y que está lleno de tiendas carísimas, tiendas de lujo que venden ropa y joyería eh, que solo puede comprar, que solo pueden comprar personas con una situación económica muy privilegiada, muy aventajada. De cualquier forma, la aparición de estos negocios, de estos falsos negocios, ya explicaré por qué, hizo pensar a la población que una nueva era de progreso venía. Además, creo que a causa de los estragos causados por la pandemia, muchas personas comenzaron a iniciar pequeños emprendimientos, pequeños negocios propios que no creo que hasta el día de hoy se hayan mantenido. Solo algunos de ellos han perseverado a pesar de la terrible situación económica que hoy aún se vive, por supuesto. Lo cierto es que este tipo de negocios turbios, estos bodegones, estos supermercados que comenzaban a vender productos importados, estos edificios, tales como el Avanti, al cual me he referido, estos edificios llenos de tiendas de lujo, en realidad eran el resultado o son el resultado de dinero mal habido, de lavado de dinero por parte de personas provenientes del gobierno o asociadas con el gobierno. Muchas personas que hacían negocios con el gobierno o que hacen negocios con el gobierno no podían utilizar su dinero o invertir su dinero mal habido en el extranjero a causa de las sanciones de algunos países, de las sanciones económicas. Y por ende se veían obligados a lavar su dinero, a legitimar su dinero y a invertir, entre comillas, su dinero en su propio territorio, en el territorio venezolano. Todo ese dinero que era dinero público, robado, o dinero probablemente proveniente de negocios ilícitos, tales como el narcotráfico, empezaba a aparecer frente a los ojos iluminados de los venezolanos, haciéndoles creer que nacía una nueva Venezuela, una Venezuela que se había supuestamente arreglado. También aparecieron, por supuesto, restaurantes de lujo, concesionarios de automóviles de lujo también. En fin, en este momento, o en ese momento, hubo esa sensación de que el país por primera vez desde hacía mucho tiempo caminaba hacia un horizonte de progreso económico. En ese entonces ya Hugo Chávez llevaba varios años de muerto y el chavismo había comenzado a reestructurar ciertas formas de representación, a cambiar ciertas formas de presentarse ante la mirada pública. El chavismo había comenzado a deslastrarse de cierto imaginario ligado a las izquierdas revolucionarias, herederas, por supuesto, de los movimientos comunistas y socialistas del siglo XX. El chavismo había comenzado a desidentificarse
de símbolos tales como el color rojo, de ciertos héroes revolucionarios, tales como el Che Guevara, y había comenzado a reelaborar su imagen pública, su estética. Chávez, en su momento, cuando comenzó a hablar sobre todo del llamado socialismo del siglo XXI, no solamente se encargó de centralizar el poder, de destruir la separación de poderes, de implementar leyes y políticas autoritarias, también se encargó de llevar a cabo de construir un aparato propagandístico que presentase a la comunidad, tanto nacional como internacional, una imagen estética relativamente específica del chavismo. Una imagen estética sincrética que combinaba elementos del indigenismo, de las revoluciones del siglo XX, de las revoluciones latinoamericanas, imágenes de héroes, de supuestos héroes revolucionarios tales como el Che Guevara, o Sandino, o Fidel. En fin, Chávez se había encargado de construir junto con sus adeptos una imagen propagandística, visual, discursiva y estética que los hiciese parecer ante el mundo como los típicos revolucionarios opuestos al imperialismo norteamericano. Una de las cosas o uno de los elementos que le permitió a Hugo Chávez construir esta propaganda, esta imagen estética del chavismo bolivariano y revolucionario fue su control de los medios de comunicación. Hay un libro muy interesante y reciente que habla al respecto. Un libro de un autor venezolano, un académico que, si no me equivoco, trabaja hoy en día en la Academia Alemana, en Berlín. Me refiero al académico Manuel Silva Ferrer, que dirige una revista muy interesante que se llama Trópico Absoluto y que les invito a que le echen un vistazo. En fin, Manuel Silva Ferrer escribió un libro que se titula El cuerpo dócil de la cultura. En ese libro, Manuel Silva Ferrer plantea, si no me equivoco, que hasta el momento en que Hugo Chávez llega al poder, en los gobiernos anteriores de Venezuela, el Estado realmente no se había ocupado de utilizar los medios de información masivos, los medios de comunicación masivos, los llamados medios de masa, los típicos medios de comunicación de masas del siglo XX, tales como la radio, la televisión, etc. Durante la llamada Cuarta República, los años de la democracia, que tuvieron lugar entre la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez al final de los 50 hasta la llegada al poder de Hugo Chávez, los medios de comunicación de masas fueron en su mayoría gestionados por el capital privado, a diferencia de lo que ocurrió en otros países latinoamericanos. El Estado venezolano, que por supuesto gozó durante esos años de una enorme renta petrolera, así como también gozó de una enorme renta petrolera durante los años de Hugo Chávez, se encargó
en estos años de democracia previos a la llegada de Hugo Chávez, de invertir en determinadas políticas culturales que tenían que ver con la educación pública, con la publicación de libros, con el mundo editorial, con la asignación de becas a académicos para que se formasen en el extranjero y luego trajesen conocimientos a la naciente academia venezolana. En fin, no se puede negar que se invirtió dinero público en cultura. Pero también es cierto que en ningún momento ese dinero público se aprovechó a la hora de intervenir en los medios de comunicación masivos que, como dice Manuel Silva Ferrer, quedaron en manos del capital privado, absolutamente en manos del capital privado, o casi totalmente en manos del capital privado. De manera que no hubo un proyecto educativo, no hubo una pedagogía que tuviese como canal o como medio los medios de comunicación masivos. Por supuesto que pueden citarse casos excepcionales, tales como el famoso programa Valores Humanos a cargo de el ilustre escritor e intelectual Arturo Uslar Pietri. Pero lo cierto es que en su mayoría la televisión y la radio eran propiedad de la empresa privada. Con la llegada de Hugo Chávez pasó algo diferente. Hugo Chávez se encargó de controlar los medios de comunicación, se encargó de tener una presencia constante, una presencia casi omnipresente en los medios de comunicación masivos. Hugo Chávez era famoso por sus larguísimas cadenas televisivas. Era capaz de permanecer 8 horas hablando frente a las cámaras y en parte era capaz de hacer eso porque no hablaba nada más de asuntos políticos y de los supuestos logros de su revolución bolivariana. También hablaba de cuestiones anecdóticas. Era un gran relator, un gran cuentacuentos que a través de los cuentos populares se encargaba de alguna forma de educar a la población, si por educar entendemos lavar sus cerebros. De manera que la presencia constante de Hugo Chávez en la televisión le permitió crear una imagen estética del chavismo revolucionario, del llamado chavismo revolucionario y bolivariano. A continuación voy a mostrar y comentar una serie de imágenes que evidencian esta estética del chavismo revolucionario y bolivariano al cual he hecho referencia. Aquí podemos ver el logo del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, un partido que fundó Hugo Chávez con el propósito de unificar a todos los partidos de Venezuela que se alinearan o que simpatizaran con ideas de izquierda o que simpatizaran con él, que sencillamente le dieran su apoyo. La idea de Chávez era no que hubiese una serie de partidos que lo apoyasen, sino que hubiese un único partido que centralizara todas las ideas, que unificara todas las ideas en una sola cabeza. Como vemos, es un logo que evidentemente tiene una estética revolucionaria, comunista, quizá soviética, a causa de los colores. No sé si a causa de la tipografía, no soy experto en tipografía. Sin duda, la presencia de la estrella nos hace pensar en un partido de izquierdas.
De cualquier forma, yo creo que me atrevería a decir que alguien que ni siquiera supiese castellano, que no supiese ni hablar ni leer castellano, en el momento de ver este logo se daría cuenta de que se trata del logo de un partido de izquierdas. Es decir, no es necesario leer la explicación del acrónimo, no es necesario leer Partido Socialista Unido de Venezuela para darse cuenta de que se trata de un partido supuestamente revolucionario y supuestamente de ideología de izquierda. Podemos seguir con esta imagen. Escogí esta imagen porque representa el costado militarista, bélico y revolucionario del chavismo. Sabemos que Hugo Chávez se hizo famoso por el intento de golpe de Estado que hizo contra el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Hugo Chávez se formó como militar y siempre reivindicó su educación militar utilizando el uniforme de las Fuerzas Armadas siempre que tenía la oportunidad y utilizando su característica boina roja siempre que tenía la oportunidad. Esta imagen también nos remite a un tipo de izquierda bélica y revolucionaria. Sabemos también, o estamos al tanto, muchos de la simpatía y de la relación que tenía Chávez con los movimientos paramilitares, con los movimientos guerrilleros. Luego tenemos esta imagen en la que se resalta el carácter supuestamente proletario, obrero y trabajador y fabril de la revolución bolivariana. En muchas ocasiones Chávez compartía con trabajadores públicos o se presentaba ante trabajadores públicos en las fábricas en las cuales trabajaban, vestido de esta forma, vestido con el uniforme de un trabajador, de un obrero, llevando en su cabeza, por supuesto, el casco de un trabajador industrial. Con este tipo de apariciones públicas, Chávez pretendía asociar la estética del chavismo revolucionario a los movimientos revolucionarios y proletarios muy propios del siglo XX. Aquí tenemos el logo del MBR de un partido anterior al PSUV, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido político que fundó Chávez antes se llama Movimiento Quinta República. Chávez utilizó este nombre, Movimiento Quinta República, con el propósito de desligarse de la llamada Cuarta República, a la cual él acusaba de haber desatendido las necesidades de las clases pobres, de las clases trabajadoras, de las clases bajas. Aunque duele admitirlo, en parte tenía razón. Admitir que Hugo Chávez tenía razón en esto no significa admitir que fuese un buen político, por supuesto. En fin, quiero fijarme en los aspectos visuales y gráficos de esta imagen, que evidentemente nos remiten a un partido de izquierdas, a un partido revolucionario. El arte pop utilizado para representar el rostro de Hugo Chávez recuerda al arte pop utilizado para reproducir ad infinitum el rostro de el Che Guevara en o sobre camisetas llevadas por gringos revolucionarios o por nostálgicos trasnochados. Tenemos aquí una imagen de Chávez elevando el puño al aire, un gesto
casi diríase fascistoide también, aunque obviamente el fascismo y el socialismo no sean lo mismo, ya que el fascismo tiene una relación distinta con la cuestión de la lucha de clases y de la integración de las distintas clases sociales dentro del proceso político. De cualquier forma, el gesto de elevar el brazo hacia arriba, el puño hacia el cielo, es un gesto típicamente revolucionario, típico de los gobiernos y de los movimientos que pretenden rebelarse contra los imperialismos y que pretenden reivindicar la soberanía nacional en contra de aquellas potencias extranjeras que pretenden dominar a los países latinoamericanos. En esta imagen vemos a Hugo Chávez junto a una niña indígena. Aquí aparece el costado indigenista o supuestamente indigenista de la llamada revolución bolivariana, a pesar de que este indigenismo, a mi parecer, sea bastante impostado, como la mayoría de los indigenismos que han existido a lo largo de la historia de la cultura, de la literatura, del cine, etc. Aquí tenemos a Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, rodeado de mujeres indígenas, también con el propósito de recalcar el supuesto compromiso de la revolución bolivariana con las raíces indígenas del país. Y aquí, en estas dos imágenes que les voy a mostrar a continuación, tenemos a Hugo Chávez a horcajadas sobre caballos, como si estuviese en medio de una batalla liderada por el líder patriótico José Antonio Páez, como si estuviese en medio de una gesta independentista. Miremos el gesto, miremos cómo lleva su mano hacia el cielo, como si tratase de referirse a la libertad, a la lucha por la libertad, a la valentía de los héroes patrióticos caídos en las guerras de independencia. Esto es otro costado de la estética revolucionaria y bolivariana de ese primer chavismo. Me refiero al costado patriótico, bolivariano, al intento por reparar la supuesta traición hecha contra Bolívar en su momento. Chávez siempre sostuvo el relato histórico, pseudohistórico en parte, según el cual Simón Bolívar, quien pretendía unificar todos los países del llamado hispanismo, fue traicionado por las oligarquías de su momento. Chávez siempre sostuvo que era necesario hacer una reparación histórica, que era necesario reparar la traición que se había hecho contra Bolívar y que la gesta independentista a causa de esta traición hecha a Bolívar había quedado inconclusa y que era la misión de él y de sus adeptos y de su supuesta revolución concluir o lograr que esa gesta independentista inconclusa continuase o llegase a su supuesto propósito. Aquí tenemos a Chávez cantando, a quien le encantaba cantar en público a pesar de su pésima voz y de su pésimo talento musical, con un sombrero folclórico, un sombrero de paja, que lo equipara a los campesinos. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario acerca de esa primera estética de la revolución bolivariana, esa primera estética que podemos definir como una suerte de sincretismo o mezcla entre diversos elementos tales como las izquierdas del siglo XX, las revoluciones,
la guerrilla, las gestas independentistas latinoamericanas, la figura de Simón Bolívar, el proletariado, no sé si ya mencioné el indigenismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren profundizar en este tema, si quieren profundizar en la manera en que se construye este sincretismo, esta convergencia de diversos elementos en un solo discurso, les recomiendo el maravilloso libro de Ana Teresa Torres que se llama La herencia de la tribu. Ana Teresa Torres es una formidable novelista y ensayista venezolana que recomiendo sin dudas. Por supuesto, consulté su libro, lo leí antes de hacer este video, pero no tengo tiempo de explayarme en sus maravillosas ideas aquí. Así que bueno, los remito a esa referencia bibliográfica. No duden en consultarla. Bueno, ahora voy a continuar con lo que será quizás lo más importante de mi video. Voy a proyectar, voy a reproducir ante ustedes el video de la pieza audiovisual, el anuncio publicitario de blindajes que me propongo comentar hoy para ver cómo esa primera estética revolucionaria, comunista y proletaria se transforma supuestamente de manera abrupta en esta otra cosa que se parece más bien a una estética o a una relacionada con los imaginarios del narcotráfico, del exceso, de la violencia capitalista propia de los narcotraficantes y de quienes se jactan del dinero mal habido. Reproduzco el video a continuación. Por cierto, creo que este anuncio publicitario lleva como título Blindajes de otro level. Mi patrón, mi papá. Marico, sobrepasé el nivel, weón. Estoy en otro level, papi, ¿viste? Estoy aquí en Luxury Armor. Voy a blindar y meterle todos los jugueticos a la camioneta, bebé. Llégate, marico, estoy sudando ahorita, ¿no? Papito en alta siempre, ¿viste? Billete para tirar para arriba, mano, Toyota es Toyota. Papi me dijo, hijo, blíndala. Por algo será, tiene demasiado billete, ¿no? Me traje a una, weón. ¿Qué esperaba, weón? Soy yo, papi. Como siempre a donde llego, puro caucho vergo. Está lloviendo, recoge. Bienvenido a Luxury Armor, amigo. ¿En qué te podemos ayudar? Tenemos todos los juguetes. Muñeco, mira, este es mi bebé, esta no la vendo, ¿viste? Métele todos los juguetes, papi, ¿viste? Y aparte, la camioneta, ¿qué otra cosa vas a blindar? Tú sabes, bebé, el juguetico. De soya, todos se meten humildes cuando están en olla. ¿Tienes sed? Qué arrechera, ¿no? Brother, necesito algo que tenga nivel, ¿oíste? Pues soy un banco andante y quiero algo donde pueda meter efectivo. ¿Qué me tienes por ahí, brother? Claro, hermano, tenemos este nivel. El movimiento entero. Uy, demasiado quiebre, brother. Muñeco, esta misma es, ¿oíste? Papi, escolta, móntala. Bebé, pero ahí no te cabe todo. Espera, qué rico, vale. Lo primero en lo cual quisiera detenerme antes de comentar los aspectos visuales del video, del anuncio publicitario, es la música de fondo que suena a lo largo de todo el anuncio. La canción se llama, como imaginarán, Mi patrón, mi papá. El autor de la canción es un cantante dominicano del género dembow, un género que a mí me resulta parecido al reggaetón. El cantante se llama, curiosamente, El Alfa. No voy a detenerme en la letra en su totalidad. Voy a fijarme
en algunas frases en particular y en algunas cosas, en algunas palabras sobre todo. Voy a empezar con la palabra que más se repite a lo largo de la canción. El par de palabras que forman el coro de la canción. Mi patrón, mi papá. No es fortuito que estas palabras, por supuesto, estén ligadas en este coro y en esta canción. Obviamente, desde un punto de vista histórico, o digamos metafórico, desde un punto de vista metafórico, podemos ligar la figura del padre a la figura del patrón. Si pensamos en la figura del padre, como un progenitor, como alguien que tiene una progenie, que tiene unos hijos, que se vuelve la cabeza de una familia o el patriarca de una tribu. Y si pensamos en un patrón como aquel que se encarga de una empresa, como aquel que se encarga de dirigir a los trabajadores en una plantación, por ejemplo, o en una fábrica, podemos equiparar estas dos figuras desde un punto de vista cultural. Ambas figuras suelen ser figuras masculinas y ambas figuras son figuras que ocupan cargos de liderazgo. Ambos son dirigentes en sus respectivos espacios, ¿no? Pero resulta que la relación entre estas dos palabras es incluso más íntima que esta comparación cultural e histórica que hemos hecho. Resulta que padre y patrón son palabras que están emparentadas desde el punto de vista etimológico. O sea, el parentesco es incluso lingüístico. Resulta que la palabra patrón viene de forma tardía, se deriva de la palabra pater, que es padre en latín, como todos sabemos. A la cultura popular incluso ha pasado el término de pater familias para referirse a la cabeza de un hogar, ¿no? A la cabeza masculina de un hogar. Pero resulta que la palabra patrón no solo se deriva de pater, que significa padre, perdón, sino que también está emparentada o influenciada por otro término, por el término patronus, que significa en latín algo así como protector, defensor. Por supuesto, en el momento en que mencionamos la palabra patronus, se nos hace ineludible pensar también en palabras como patrocinio o patrocinar, que también vienen de la misma raíz. Resulta que en el latín medieval, la persona que dona un terreno para que se construya una iglesia, es decir, el patrocinador de un templo, es un patronus. Así que en este caso, la palabra patrón se emparenta no solo con la cuestión económica, en la medida en que el patronus, mejor dicho, es el que dona dinero para que se erija un templo, sino que también se emparenta con la cuestión religiosa. O sea, es de alguna forma no solo el que dona, sino también un benefactor. O sea, dona no solo en el sentido económico, también dona
en el sentido, digamos, de la virtud cristiana. Es alguien que dona de forma casi caritativa, diríase. Por último, nos queda analizar otra o reparar en otra acepción de la palabra patronus. En latín medieval, patronus no se refería nada más a la cuestión de al hombre que se encarga de hacer una donación para que se erija un templo religioso. Patronus también es lo que entendemos hoy en día por patrón, en términos más abstractos. Patronus es también un molde. Un patrón es un molde a partir del cual se reproducen objetos de la misma especie. Claro, este molde y este acto de reproducir también está emparentado, obviamente, con el acto de la reproducción biológica, con el acto de tener hijos. Por algo, el apellido que se hereda es el apellido del padre. Y las filiaciones genealógicas normalmente se trazan en función de los hombres que están o que conforman un árbol genealógico. Así que, bueno, obviamente, como digo, esta reproducción, este molde que se utiliza para reproducir algo, está emparentado con la reproducción biológica. Pero, por supuesto, este molde que se utiliza para reproducir algo también está emparentado con la reproducción en términos fabriles, con la reproducción mecánica, con lo que Walter Benjamin llamará reproducibilidad mecánica, ¿no? De hecho, en el latín medieval también se utilizaba esta palabra patronus para referirse al molde a partir del cual se producían o se reproducían, mejor dicho, monedas. Nada más y nada menos que monedas, es decir, dinero. La reproducción de la que hablamos cuando hablamos de patrón o de patronus no es solo la reproducción de la progenie, la reproducción filial, genealógica, sino también la reproducción económica. Ahora bien, más allá de toda esta cuestión cultural, más allá de toda esta cuestión etimológica, ¿por qué se habla de mi patrón, mi papá? Porque si nos fijamos bien, si somos lo suficientemente atentos al ver este anuncio publicitario, nos damos cuenta que el protagonista, llamémoslo así, está constantemente aludiendo a su padre. Habla de su padre, de su papi. De su papi que le dijo: hijo, blinda la camioneta. Este hijo se sabe subordinado a la figura del padre, de su padre, pero al mismo tiempo se siente completamente legitimado por esta figura protectora del padre. Este hijo representa al hijo de aquellas personas o de aquellos hombres que se han hecho ricos mediante negocios corruptos con el gobierno chavista. Como la persona que realmente ha hecho la fortuna, mala vida, es el padre de este joven que aparece en el anuncio publicitario, él constantemente hace referencia a su padre, que es al mismo tiempo un patrón, tal como dice la canción, es un protector económico, es el molde a partir del cual se reproducen las monedas, a partir del cual aparece el dinero, es el proveedor. Este muchacho disfruta impunemente de la riqueza de su padre, pero reconoce en su padre que es el
el más, digamos, el verdaderamente importante, el preponderante en toda esta cuestión, en toda esta representación que se hace. Quiero, hablando de la cuestión del padre y del patrón, quiero reparar en otra línea que se dice en la canción. En la canción en algún momento se dice, yo soy, claro, se dice en un lenguaje abreviado, coloquial dominicano, porque el cantante que compuso esta pieza es dominicano. Pero bueno, yo lo voy a decir en castellano estándar para que los oyentes de cualquier parte puedan entenderme. Dice la canción, yo soy patrón de patrones, el que da la para. Bueno, confieso que tuve que investigar lo que significa dar la para en el lenguaje coloquial dominicano, ya que soy venezolano residente en Argentina y por lo tanto no estoy tan familiarizado con el castellano coloquial dominicano. Así que bueno, investigué en internet y resulta que dar la para es algo así como tener el control, mandar, ser el mejor en algo. Pero esto no es lo que más me importa. Solamente hago esta acotación para que comprendan por completo la línea que acabo de citar. Lo que más me importa es la idea de yo soy patrón de patrones. Por supuesto, yo soy patrón de patrones alude al padre del muchacho, del protagonista del video, quien lo dice como una suerte de Dios Padre que habla desde el cielo. Es el padre del muchacho que no está presente aquí, el que ha hecho la fortuna mala vida con el gobierno. Dice, yo soy patrón de patrones. Esta idea de patrón de patrones me recuerda a la idea a la locución latina primus inter pares, que es algo así como el primero entre los iguales o el primero entre los pares. El primus inter pares es quien dentro de una cofradía, dentro de un grupo de personas que comparten relativamente la misma jerarquía guerrera, destaca por ser el primero, por ser el más importante. El primus inter pares es el primero entre los iguales. Es alguien que reconoce la valía y la inmensa jerarquía de quienes lo rodean, pero que, no obstante, se sabe por encima de ellos. Esto es el patrón de patrones, el primus inter pares. Este padre de este muchacho es el que está por encima de los iguales que lo rodean, por encima incluso de su hijo. Hay otras frases, por supuesto, en las que quiero detenerme, otras líneas de la canción. Una de ellas dice, al que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Para quienes no estén familiarizados con este tipo de lenguaje coloquial, la palabra paca se refiere a un fajo grueso de billetes. Al que tiene la paca, es decir, el que tiene el fajo enorme de billetes, todo el mundo lo llama. Es decir, este padre, este primus inter pares, este patrón, es alguien que tiene el poder, tiene el dinero, y por lo tanto es alguien a quien todo el mundo llama. Pienso, por supuesto, en Vito Corleone, con quien muchas personas piden citas para que él ajuste cuentas, para que él se encargue de venganzas de las cuales la justicia ordinaria u oficial no puede encargarse. Así que este padre, este patrón es alguien que se convierte en
donador de favores, en alguien que da favores merced a su poder económico, merced a su músculo económico que se traduce también en violencia. Otra de las frases en la que quiero reparar dice: el dinero está lloviendo, recójanlo con pala. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Y otras líneas dicen: donde quiera que yo llega, estoy gastando. Estoy desacatado, el billete desfinfarrando. Una vez más, para quienes no estén familiarizados con el lenguaje, con el castellano, con esta variante dialectal del castellano dominicano, desfinfarrar es más o menos lo mismo, es más o menos sinónimo que despilfarrar. La única diferencia creo que desfinfarrar tiene con respecto a despilfarrar es que desfinfarrar también significa desgarrar o rasgar algo. Es decir, también tiene una connotación violenta. Desfinfarrar, supongo que también es posible desfinfarrar a alguien, desgarrar el cuerpo de alguien. Y desgarrar, por supuesto, el dinero, es decir, romper el dinero porque sobra. Pensemos entonces en todas estas imágenes. El dinero llueve, recójanlo con pala. La cantidad de dinero es tan desmesurada que llueve y por lo tanto es necesario recogerlo con una pala como si de nieve acumulada se tratase. Se cita una canción infantil popular, que llueva la Virgen de la Cueva. Es decir, todo esto se vuelve una cuestión casi maravillosa, fantástica, propia de la imaginación infantil. Esta caída vertiginosa del dinero sobre nuestras cabezas, de una cantidad de dinero tan exorbitante que debemos recogerla con palas. Luego está esta idea de donde quiera que yo llego, estoy gastando, estoy desacatado, el billete desfinfarrando. Todo esto se resume en la idea de un despilfarro descomunal, en la idea de un gasto improductivo, que diría el antropólogo Marcel Mauss. Esta idea del gasto improductivo, por cierto, es una idea que también desarrolla el ensayista y escritor francés Georges Bataille. El gasto improductivo es un concepto que proviene de la antropología. El concepto original que la antropología acuña es el concepto de potlatch, si se quiere, P-O-T-L-A-C-H, potlatch. El potlatch era una suerte de mecanismo ritual que consistía en humillar a tu adversario agasajándolo con regalos. Pongo un ejemplo. Imaginemos que hubiera dos tribus. Imaginemos que una de las dos tribus quiere humillar a la otra, quiere demostrarle su poderío, quiere demostrarle que es superior. En vez de hacer una incursión bélica, en vez de invadir a la otra tribu, en vez de atacarla y demostrarle por las armas que tiene más poder, lo hace a través de un método que parece paradójico. Lo hace haciéndole una enorme ofrenda, un regalo fastuoso, ostentoso. La otra tribu, al recibir este enorme regalo, al recibir esta muestra de poder, debe contestarle a quien le ha hecho el regalo con un regalo incluso mayor, incluso más lujoso. Así que a partir de esta dinámica, de esta dinámica en la cual las tribus se van regalando mutuamente
se van haciendo donaciones y regalos cada vez más lujosos, se lleva a cabo un proceso de humillación mutua. Todo esto es importante porque nos revela que el ser humano no necesariamente se define por la idea del ahorro, por la idea o a través de la idea del ahorro o la idea de la conservación. El ser humano también tiene por definición comportamientos, digamos, que van en contra de la idea de productividad, de ahorro y de autoconservación. El ser humano también tiene comportamientos que tienen que ver con el derroche, con el gasto improductivo, repito. El gasto improductivo y el derroche son formas no burguesas de demostrar que se tiene poder. Son formas más bien aristocráticas, son formas más bien tribales, diríase premodernas, aunque no estoy del todo de acuerdo con este concepto. Pero el punto es que definitivamente la noción de gasto improductivo está completamente desligada de la lógica ahorrativa de el modo de pensar burgués. Y aquí, con esta idea de que el dinero está lloviendo, de que hay que recogerlo con pala, de que todo el día estoy gastando, de que todo el día estoy despilfarrando, se pone en escena el potlatch, el gasto improductivo, como una forma de demostrar que se tiene poder. Pero claro, dentro de la sociedad burguesa y a los ojos de la alta burguesía proveniente en parte de los blancos criollos, esta forma de derrochar el dinero para demostrar el poder es algo que se calificaría como una práctica de mal gusto. Existe hoy en día el famoso concepto en la cultura popular del nuevo riquismo, de los nuevos ricos, de personas que no siempre han tenido dinero, de personas que provienen de familias que no siempre han heredado fortunas, de personas que más bien han obtenido fortunas de forma vertiginosa, de la noche a la mañana, sin tener el tiempo de cultivarse, de educarse, de acceder a los valores de la alta burguesía heredados de la aristocracia. Así que bueno, este potlatch, este gasto improductivo es un acto que curiosamente se corresponde muy bien con la lógica capitalista, con la lógica excesiva del consumo. El potlatch, el gasto improductivo, entra en perfecta consonancia con la lógica consumista y el consumo propio del capitalismo norteamericano, por ejemplo. Y esto es sumamente curioso porque Estados Unidos, por ejemplo, la nación consumista por excelencia, tiene como origen en parte los valores protestantes burgueses que comulgan con el ahorro, el trabajo duro, la mesura a la hora de gastar. Entonces, resulta interesante, ¿no? que estos elementos que provienen casi de lo criminal, de lo completamente otro, de una alteridad, digamos, delictiva, esté también relacionada con la lógica del capitalismo, ¿no? Quiero retomar, para empezar a hablar de los aspectos visuales, una de las frases de la canción
quiero retomar la frase que más comenté. Yo soy patrón de patrones, es decir, yo soy el primus inter pares. Y quiero retomar esta línea a propósito de esta imagen, este plano, que es el momento en el cual el protagonista de esta pieza audiovisual se apea o se baja de la camioneta y se dirige ante la cámara y le habla al espectador. Quiero que nos fijemos en varias cosas, en varios elementos de esta imagen que son sumamente importantes. Voy a comenzar, como es natural, por lo más evidente. No podemos obviar que la chemise, que la camiseta que lleva puesta este joven es de color rojo, el color más representativo del chavismo. Esto quiere decir que no hay o no existe una completa desidentificación con respecto al chavismo originario, al chavismo, al primer chavismo bolivariano, revolucionario, proletario, indigenista, etc. Hay un intento por conectar este nuevo chavismo con el chavismo anterior. ¿Por qué? Porque esta publicidad representa a los chavistas tal como son, digamos, detrás del telón, tras bastidores, detrás de la escenografía que montan de cara al público. Esta publicidad demuestra, o muestra más bien, la imagen que está detrás de las cámaras. La imagen de un chavismo cínico que se enriquece y que disfruta del consumo desmesurado de productos propios del capitalismo, pero que sin embargo no se desliga por completo de su mascarada, de su aspecto supuestamente originario, de su origen revolucionario comprometido y proletario. ¿Ok? Entonces, bueno, no podemos pasar por alto que se trata de una camiseta roja. Ningún elemento, o casi ningún elemento, es fortuito en este anuncio publicitario. Otra de las cosas en las cuales quiero reparar es que la camiseta del muchacho no es del todo roja. También está atravesada por unas franjas azules horizontales que, a mi entender, o según mi lectura, representan algo por venir. Un elemento nuevo, un injerto, un elemento que habla de un nuevo chavismo, ¿no? Es el chavismo rojo, sí, pero atravesado por un color que casi se le contrapone al rojo, que es el color azul, ¿no? Es un chavismo que no niega su estética revolucionaria y proletaria anterior, pero que sin embargo pretende resignificar los símbolos y el imaginario del cual proviene. Por supuesto, también llama la atención el tamaño del logo de la marca de la camiseta que este muchacho lleva puesto. Es el logo de Polo, ¿no? Que es una marca de ropa muy costosa, por no decir que de lujo. No diría que es de lujo, pero sin duda es una marca de ropa muy costosa asociada a la alta burguesía, a quienes juegan golf, a quienes asisten a countries, a clubes de campo y juegan tenis, etc., ¿no? Pero claro, esta versión de la camiseta que tiene el logo desmesuradamente grande y que es propia de quienes se consideran nuevos ricos, de quienes
participan de esta idea del gasto improductivo y de la desmesura monetaria. Otra cosa en la que quiero reparar es en el color de la camioneta. Es blanca, impoluta, está impoluta, no tiene ni una sola mancha y brilla. Esto obviamente hace referencia a la fastuosidad, al dinero. Sin embargo, las ventanas del vehículo están completamente ensombrecidas, oscurecidas, hasta el punto de que no es posible ver hacia adentro. Y bueno, nos queda por comentar el elemento, yo creo, más importante de este plano, que es la presencia de la escolta que está atrás y que ni siquiera se ha quitado el casco. No es fortuito, como no es fortuito que la camiseta sea roja, tampoco es fortuito que la escolta esté vestido de negro y que lleve el casco puesto. El color negro lo utilizan muchos cuerpos de seguridad, tanto oficiales como no oficiales, para dar una sensación de autoridad y de anonimato. Y el anonimato es muy importante en la indumentaria de los cuerpos de seguridad, en la indumentaria de los cuerpos violentos, porque quien no tiene identidad puede matar, puede asesinar y puede reprimir impunemente. Quien lleva un casco puesto no es identificable y puede matar impunemente. Y está detrás de este muchacho que representa al hijo del magnate chavista, ¿no? Está detrás, mirando la cámara, mirando al espectador como diciendo: te estoy viendo, estoy detrás de esta persona y la estoy cuidando, y soy anónimo y no tengo identidad y puedo matar a quien me venga en gana. Realmente es intimidante y contrasta con la actitud jocosa, jovial, cómica de este personaje principal. Así que este contraste le da un carácter siniestro a la escena, sin duda. Casi se me olvidaba, por cierto, comentar uno de los elementos más importantes de este plano, de esta imagen. Un elemento que me conecta con la frase de la que hablé antes, la frase que me llevó a comentar esta imagen. La frase que dice: yo soy patrón de patrones, es decir, yo soy primus inter pares, yo soy el primero entre los iguales. ¿Por qué lleva el número 2 en la camiseta de este muchacho? Pues porque él es el segundo, él no es el primus inter pares, él no es el primero entre los iguales, él no es el primero entre quienes comparten una jerarquía de poderosos. Él es el segundo, porque primero está su patrón, su papá. Primero está papi, es decir, el hombre que ha hecho el dinero, que ha hecho el dinero mal habido a través de negocios corruptos con el gobierno. Entonces este número 2 siempre resalta esta idea del primus inter pares tan importante para el chavismo. La razón por la cual, en parte, creo, el chavismo está en la situación en la que en este momento está, la razón por la cual Nicolás Maduro está preso y Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez no lo están, a pesar de ser todos ellos, tanto Padrino López como Diosdado Cabello, como los Rodríguez, como Maduro, todos igualmente culpables, es que hubo una ruptura entre ellos, hubo una ruptura de la jerarquía. Cuando Chávez se despidió de sus adeptos, de sus subordinados, de sus
de los políticos que siempre lo acompañaron, les habló y les repitió la palabra unidad. Les dijo unidad, unidad, unidad. En ese momento él se estaba despidiendo para tomar un avión que lo llevaría a Cuba, donde sería el tratamiento para el cáncer que estaba padeciendo en ese entonces y que lo llevaría a la muerte. Chávez antes era el primus inter pares, y cuando se tuvo que ir a Cuba y designó a Nicolás Maduro como su posible sucesor, la idea era que se mantuviese esta lógica centralizada, esta idea según la cual habría una cabeza entre los iguales. Pero bueno, este número 2 recalca esta lógica del primus inter pares, recalca la idea de que debe haber un padre, un número 1. Hablaba antes también de la indumentaria del guardaespaldas, del esbirro que está detrás de este muchacho, y decía que el color negro tiene que ver con el anonimato, con la autoridad, con el acto de moverse entre las sombras, en la oscuridad, es decir, en un lugar que está al margen de la justicia, al abrigo de la justicia. Fijémonos también que la chica, la muchacha que aparece en el video y que es como una suerte de dama de compañía o escort del protagonista, está también vestida de negro. Ella también está de alguna forma investida por el anonimato, por el color negro. Esto resalta el carácter anónimo de las mujeres del chavismo, de las mujeres, digamos, de las compañeras sexuales, más que de las mujeres oficiales. Estas escorts, estas podríamos llamarlas trabajadoras sexuales, al servicio de estos magnates poderosos, también están en una condición de anonimia. También están relegadas, cosificadas y desidentificadas. No tienen nombre. Notemos que sus intervenciones siempre pecan de estúpidas. Su voz chillona llama particularmente la atención. Pareciera que hubiesen elegido a una chica con un tono de voz muy agudo con el propósito de disminuirla simbólicamente en este video. Y con esto no estoy tratando de hacer ninguna consigna estúpida feminista. Solo estoy tratando de leer sin moralismos toda la simbología del color que atraviesa este video, este anuncio publicitario. Hablando, por cierto, del aspecto intimidante del guardaespaldas, del escolta, también intimida la entrada casi triunfal, casi nobiliaria de las camionetas escoltadas por los motorizados, ¿no? Parece la entrada contemporánea de el séquito de un rey en determinado lugar. Llegan de forma imponente, ¿no? Se impone esta suerte de caravana pseudo-nobiliaria, mostrando su músculo, mostrando sus motorizados armados, mostrando sus enormes camionetas. Volviendo a la cuestión del potlatch y del gasto improductivo, ya que hemos hablado de las enormes camionetas, quisiera también detenerme en una palabra que se utiliza para referirse a los artefactos que se colocan en el vehículo para blindarlo, en el carro para blindarlo. Se supone que el acto de blindar un vehículo tiene el propósito de proteger a la persona que está dentro de ese vehículo. El blindaje o el acto de blindar
no es visto o no debe ser visto, de acuerdo con la ideología de la alta burguesía, como un acto celebratorio, como algo de lo que enorgullecerse. Tener que blindar un carro implica estar expuesto a una constante situación de peligro, a una constante angustia. Tener que blindar un carro, un automóvil, un vehículo, implica aceptar o asumir el peligro, que la vida peligra. Y por lo tanto, eso es todo menos un acto placentero o hedónico. Por eso me llama tanto la atención que en este caso se hable de los accesorios utilizados para blindar un carro como de juguetes. El vendedor, cuando recibe al protagonista y a su acompañante, le dice algo así como: bienvenidos al Luxury Armor, tenemos todos los juguetes. Y el muchacho, el protagonista, cuando le entrega la llave de su camioneta, le dice que le ponga todos los jugueticos a la camioneta. Llama mucho la atención que se utilice esta suerte de eufemismo para referirse a artefactos que se utilizan con el propósito de proteger a alguien que está en peligro. ¿Cómo es posible que hablemos, que se llame juguetes a los objetos que se utilizan para proteger a alguien del crimen organizado o de posibles ataques o secuestros o asesinatos? Creo que esto tiene sentido en relación con la cuestión del potlatch y del gasto improductivo. El blindaje se convierte en una suerte de marca de estatus más que en una necesidad de supervivencia. La alta burguesía en su momento, cuando Venezuela estuvo azotada, sobre todo Caracas, por una oleada de secuestros, se vio en la necesidad de blindar sus vehículos. Era muy común que en una época las personas con cierto estatus económico pertenecientes a la alta burguesía blindasen sus vehículos con el propósito de protegerse de los constantes secuestros que llevaban a cabo organizaciones de crimen organizado, muchas veces lideradas por los llamados pranes, que eran líderes criminales. Pero claro, como digo, la idea de blindar un vehículo era más bien una idea incómoda, porque tengo entendido que blindar un vehículo es someter al vehículo a una carga para la cual no ha sido fabricado. Se le impone un peso con el cual no puede cargar y eventualmente se descompone más rápido. O sea, el vehículo acaba por su vida útil se acorta porque tiene que cargar con un peso para el cual no ha sido fabricado. En fin, todo esto me lleva a pensar que resulta profundamente, no sé si irónico, pero sí absurdo que se hable de juguetes para referirse a los artefactos que se utilizan para protegerse del crimen. Juguetes, hay algo lúdico. Al fin y al cabo, los ludópatas son gente que derrocha, son la gente que derrocha por excelencia. La gente que juega en los casinos es la gente que no teme perder el dinero. La ludopatía está relacionada con el gasto improductivo. Así que supongo que el hecho de llamar juguetes a estos productos tiene que ver con la idea de adquirir estatus mediante el derroche. Voy a tratar ahora de recoger
todas estas ideas que he elaborado de forma relativamente dispersa. Quisiera hilar un poco mi discurso disgregado para tratar de encontrarle un foco. Me llama la atención el tipo de publicidad que se utiliza para vender a estas personas o para ofrecer a estas personas servicios de blindaje. Al ver este anuncio publicitario nos damos inmediatamente cuenta de cuál es el target audience. El target audience, es decir, cuál es el nicho de mercado, cuáles son los potenciales clientes de esta empresa. Están apuntando a los llamados enchufados, es decir, a los magnates chavistas y sobre todo a los hijos de estos magnates chavistas que han hecho dinero a través de negocios corruptos con el Estado. Ahora bien, lo que me llama la atención es lo siguiente. Normalmente, el discurso publicitario nos presenta imágenes idealizadas, nos ofrece representaciones idealizadas, representaciones de personas como las cuales querríamos ser, como las cuales en el fondo sabemos nunca podríamos ser. Pienso, por ejemplo, en las típicas publicidades de perfumes. Pienso en la tan famosa, en el anuncio publicitario del perfume One Million de Paco Rabanne, donde aparece un hombre hermoso, un modelo bien vestido, que parece un yuppie, que consigue todo lo que quiere, pero que al mismo tiempo es elegante, que no incurre en vulgaridades, que tiene una elegancia envidiable. En este caso hay una representación idealizada. La marca de perfumes nos dice que este hombre idealizado, este ideal de hombre inalcanzable, es quien se perfuma con Paco Rabanne. Y la entrelínea es, el mensaje implícito es que si nosotros queremos aspirar a ese ideal, debemos ponernos ese perfume. La idealización se utiliza con el propósito de persuadir, porque obviamente todos los seres humanos comunes y corrientes aspiramos a ciertos ideales inalcanzables, ¿cierto? Sobre todo en el capitalismo, donde se nos muestran estos ideales inalcanzables de hombre, de mujer, de trabajador, de profesional, etc. Entonces, dicho esto, me resulta muy interesante que este anuncio publicitario, el de Luxury Armor, este anuncio publicitario que ofrece servicios de blindaje para estas personas, no presente precisamente a una persona o a un personaje, mejor dicho, idealizado. El protagonista de este anuncio publicitario es alguien con comportamientos vulgares, soeces, simiescos, animalizados. Es alguien al que en principio los espectadores no querrían parecerse. A propósito de esto, se me ocurre una referencia a Aristóteles, una referencia clásica. Nunca es mal momento para comparar los productos de la cultura de masas con los elementos de la llamada alta cultura. Pienso en la Poética de Aristóteles, el tratado donde Aristóteles desarrolla sus ideas en torno a la tragedia griega, en torno al género trágico del teatro griego. En algún momento
Aristóteles habla de la diferencia que hay entre la tragedia y la épica y la comedia. Aristóteles dice lo siguiente acerca de la epopeya, es decir, de la épica, de los poemas homéricos, de la Ilíada, de la Odisea, y también de la tragedia. Dice esto porque siente que tanto la epopeya como la tragedia comparten algo en lo que vale la pena detenerse. Dice Aristóteles: la epopeya coincide con la tragedia en que ambas son imitaciones de personas serias, hechas en lenguaje versificado, etc. Es decir, la tragedia griega y la épica, la epopeya, representan a seres humanos a los cuales querríamos parecernos, a seres humanos que admiramos, a seres humanos elevados. Todo el mundo quiere parecerse, al menos en belleza y en inteligencia, a personas como Odiseo. Todo el mundo quisiera tener el ingenio de Edipo. Todo el mundo quisiera ser tan valiente como Antígona. Todo el mundo quisiera ser tan fuerte y tan aventajado en la batalla como Aquiles. Pero ¿qué pasa con la comedia, con el género cómico? ¿Qué dice Aristóteles al respecto de la comedia en contraposición a lo que dice respecto de la tragedia y la epopeya? Aristóteles dice: la comedia es, como dijimos, imitación de hombres peores, pero no respecto a todo tipo de maldad, sino que lo risible es una parte de lo feo, pues lo risible es un defecto, una fealdad que no comporta dolor ni destrucción, como, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor. Creo que este anuncio publicitario estaría más del lado de la comedia que de la tragedia, evidentemente. Aquí se nos presenta a un personaje risible, ridículo, como dije, soez. Y es un personaje que está consciente, además, de su propia vulgaridad. ¿A qué obedece esto? ¿Por qué contravenir las leyes canónicas de la publicidad en este caso? Sería la gran pregunta. Creo que la respuesta tiene que ver con la idea de cinismo, con el concepto del cinismo. Y aquí hago una nota al pie de página. Voy a utilizar la palabra cínico no de acuerdo con la acepción más fiel a la etimología. No me refiero a los cínicos de la Grecia antigua, no me refiero al aspecto más erudito y más complejo de esta palabra. Me refiero a la palabra cinismo tal y como la utilizamos en nuestros intercambios cotidianos. Cuando hablamos de alguien cínico, hablamos de alguien descarado, desfachatado, que no tiene recato ni pudor. Creo que precisamente en esto reside la efectividad comercial de este anuncio publicitario. A pesar de que este personaje se muestra como un personaje simiesco y vulgar, adquiere su poder a partir de su gestualidad y de su lenguaje cínico. Este personaje, este protagonista de este anuncio, es alguien descarado. Es decir, es alguien que puede decirnos en nuestras caras, sin ningún tipo de pudor, que él es, cito, un banco andante. Alguien que tiene efectivo, solo efectivo, es decir, dinero mal habido, dinero que no se puede blanquear.
En esto reside, creo, la potencia de la comedia que se pone en escena en este anuncio publicitario. A ver, es como si los chavistas representados en este anuncio dijeran: yo puedo decirte en la cara lo que a mí me dé la gana porque soy soberano. No tengo que molestarme ni siquiera en elaborar una mentira. Al fin y al cabo, el descarado es la persona que ni siquiera tiene que poner una poker face, que ni siquiera tiene que molestarse en mentir. Es alguien que te escupe su crueldad a la cara, sin importar las consecuencias, porque no las hay. Así que este carácter cómico y risible que aparece en este anuncio tiene que ver con la impunidad de los soberanos, con la impunidad de los soberanos que están en el poder y que tienen dinero mal habido y que son los hijos de los magnates chavistas, por ejemplo. Hijos de los magnates chavistas, tal como representados en este personaje que aparece en el anuncio publicitario. La pregunta que me asedia es la siguiente: ¿cómo es posible que la estética chavista, que antes estaba identificada con el indigenismo, con el comunismo, con las luchas revolucionarias, haya devenido esta fastuosidad, este derroche propio de la estética narcotraficante, este gasto improductivo que no deja de ser indisociable del más salvaje neoliberalismo y capitalismo? Tanto que se jactan las izquierdas de señalar al neoliberalismo. Y he aquí un ejemplo de una izquierda revolucionaria devenida neoliberal. ¿Cómo sucede esto? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta muy grande. Pero creo que es posible asomar una actitud frente a la política contemporánea. Creo que todo este dilema nos coloca frente a la caducidad de los polos derecha e izquierda. La caducidad de la contraposición entre derecha e izquierda, en la cual incluso hoy en día se resume nuestra política, nuestra discusión política. Estoy seguro de que habría personas trasnochadas de izquierda, personas de ideología soviética, defensores de la revolución cubana, que se atreverían a construir un relato que los salve de esta contradicción. Habría gente capaz de decir que Chávez sí era un verdadero revolucionario y que después de su muerte tomaron el poder unas oligarquías que solo estaban interesadas en el dinero y en la corrupción. Esta es una manera muy cobarde de escapar al problema frente al cual estamos. Tenemos que ver esta estética revolucionaria, indigenista y comunista en íntima relación con esta otra estética fastuosa, narcofílica, violenta, derrochadora, neoliberal. En este momento nos damos cuenta de que hay un pacto entre los polos, de que los polos contrapuestos en cualquier batalla cultural
siempre acaban por pactar en desmedro de la población, en desmedro del verdadero pueblo y de las personas que realmente sufren las consecuencias de los juegos, de los juguetes que utilizan para hacer política. Así que para terminar, me parece que es más actual que nunca el artefacto poético del gran Nicanor Parra, que dice: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Al fin y al cabo, todas estas mascaradas revolucionarias ocultan o pueden ocultar tras el telón el hambre neoliberal e individualista que la izquierda critica en la derecha, o que la izquierda ve en la derecha. Me parece que este anuncio publicitario no es solo un llamado de atención para quienes hemos padecido la violencia, la represión y la corrupción del chavismo. Es un llamado de atención también para todos aquellos que hemos caído en los pactos entre derecha e izquierda, en los juegos políticos, en los personajes psicopáticos y en la indiferenciación que hay a veces entre el sector empresarial y entre el Estado. Se nos habla constantemente de que en nuestra discusión política debe contraponerse lo público a lo privado, el mercado libre a la intervención estatal, cuando resulta que muchos empresarios resultan ser aliados de los estados. Al final el poder se celebra en esos pactos siniestros. En fin, por supuesto que no tengo respuestas. Solo tengo esta crítica, esta humilde crítica. Espero que nos lleve a reflexionar. Y bueno, espero sus comentarios, críticas. Y espero que nos veamos en el próximo video de Logosomnia. Chao.